Antonia, y platícanos cómo era Carlo de niño. Carlo era un niño siempre alegre, siempre me recuerdo que cuando era pequeño, desde que tenía los 3 años, tenía un amor por la Virgen María, por Jesús, y siempre quería entrar, a salir en la iglesia por saludar a Jesús. Cuando hacemos caminadas, piccolo flores prendeva por la Virgen María, da llevar a la Virgen María. Era un niño especial porque verdaderamente era de una obediencia extraordinaria. Yo jamás tenía que decir, Carlo, hace esto, hace esto. Era muy, muy obediente, muy generoso desde que era pequeño. Cuando tenía un plató de chocolate que él lo ofrecía. Sí. Antes todo lo que normalmente los niños se prenden, todos los otros. Y después se preguntaba a mí, ¿puedo prenderle uno? Era muy, muy educado. Pero sobre todo empezó a hablar. Su primera palabra fue cuando tenía los 3 meses. 3 meses. 3 meses, primera palabra fue dead en inglés porque tenía la tata que era inglesa. Sí. Y después, a 5 meses, ya hablaba. Y quindi en toda su vida era muy, muy anticipatario de todos. Y yo digo siempre que corría antes el tiempo, Sí, sí. porque era muy, muy precoz, con toda su vida espiritual, su maturación. Y ya cuando tenía los 5 años o 5 años y medio, ya leía, escribía, era siempre en anticipo. Eso le permitía de leer la Biblia, la historia de los santos, que le gustaba muchísimo. Todo esto que normalmente no son de interés por un... ¿Pero él te los pedía? O sea, te decía, Sí, mamá, me pedía quiero... que quería la Biblia, sobre todo la Biblia, y sobre todo la Virgen María, las historias de la Virgen María, sus apariciones como Fátima, Lourdes. Era muy, muy devoto de la Virgen María. Empezó a rezar el rosario cuando tenía los 5 años y medio, 5 años más o menos. Cada día el rosario, cada día... Y fue esto el motivo que su maturación, su conciencia de la fe, porque era un niño muy inteligente, quindi se leggeva, y por ese motivo que le permitieron de hacer su primera comunión cuando tenía los 7 años, porque fue una pregunta de Carlo de hacer así adelante la comunión. Y Carlo escribió el día de su primera comunión, ser siempre unidos a Jesús, este es un programa de vida. Y desde este momento empezó a ir a la misa cada día, a hacer la adoración eucarística cada día. Esto fue su encuentro con Jesús en la Eucaristía, era el centro de su vida, verdaderamente. Toda su vida era el encuentro con Jesús y todo giraba alrededor de este encuentro cotidiano con Jesús, toda la vida de Carlo. Pero tú, ¿desde qué edad? ¿Desde cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años? ¿Desde qué edad tú viste que era un niño con ese amor a Dios? Así, desde que era pequeño, porque como se decía, era muy adelante, ¿no? Sí. De todos. Quindi su maturación también por su fe, su amor por Jesús era muy precoz. Como te decía, 3 años, 2 años y medio quería salir en las iglesias por ver a Jesús en la cruz. Sobre todo era fascinado da Jesús en la cruz, ¿no? Esta visión de Jesús lo impactaba mucho. Y rezaba, decía que pobrecito Jesús que es muerto por nosotros. Cuando le preguntaban, por ejemplo, que iba a jugar en el parque con la tata, estaban niños que no se comportaban bien y que voleva menarlo. E allora la tata se infandaba, ¿no? Diceva, ma tu tienes que reagir, ¿no? Él lo respondeva, no, Jesús no dice de perdonar, no sería contento si yo voy a hacer esto. Quindi ya teneva una particolare moralidad, ¿no? Por lui el respeto de los otros,
ver que non era possibile de reagir, ¿no? Cosa que normalmente los niños hacen, ¿no? Sí, porque se hacían... Y Carlo era muy, muy respetuoso, ma soprattutto esta generosidad, esta alegría, jamás una lamentación. Era un niño verdaderamente especial, la obediencia que tenía era increíble. ¿Y de 1 año, 2 años siempre fue así, desde chiquito? Ma Desde de cuando era chiquito, siempre con el sorriso, siempre... era un niño verdaderamente que non dava problemas, porque non hacía capricho come los otros. Era un niño sempre molto allegro, molto contento. ¿Y era muy apegado a ti? Sí, era muy pegado a mí, ma también al padre. Era muy equilibrado, non tenía una... Amaba molto il padre, solo che lo vedeva molto poco, perché mio marito trabajaba muchísimo. Estaba mucho con mi madre también, con la abuela y con la tata, però era muy... amava tutti, gli gustava tutta la gente in generale, siempre si podía hacer un pequeño presente, ¿no? También al colaborador doméstico, pensaba a todo que somos alrededor de ellos, la escuela, la profesora, los amigos, verdaderamente. Era muy bondadoso. Sí, assolutamente. Si tenía un juego, siempre yo no podía jamais dar un juego, perché sì, qualcuno si diceva, me gusta, tienete. Era peligroso, peligroso, e quindi verdaderamente era incredibile. Sì.